Nos vamos con los titulares que nos deja la jornada de este día de ayer, con todos los temas importantes, un fin de semana de la proclamación de una nueva constitución, de elecciones internas dentro de los partidos políticos del sistema, esencialmente el PLD. Y por supuesto, con todo esto y más arrancamos. El Partido de la Liberación Dominicana celebró sus elecciones internas, religió a Danilo Medina como presidente de esa organización política y eligió a Johnny Pujols como secretario general, a quien felicitamos. Estuvo presente acá con nosotros en varias oportunidades y finalmente fue seleccionado a la Secretaría General. Se eligieron también miembros del comité político. Con esto concluyó la fase de elección de autoridades del 10º Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez. Hago aquí un acápite para primero felicitar a los ganadores, desearles éxito en la gestión de una marca histórica dentro de la democracia dominicana que ha ocupado la administración pública, desde el poder presidencial, que ha tenido el poder legislativo, que ha tenido bastante poder municipal, que hoy tal vez no tiene la mayor de las representaciones, producto de los últimos resultados, pero que sigue jugando un rol importante dentro del sistema de partidos. Sea nuestro abrazo a los ganadores, sea nuestro abrazo a los competidores, a competidores como Felipe Romero Sánchez, que participaron allí, yo sé que imbuidos de las mejores intenciones de aportarle a su organización política. Ojalá que pueda seguir haciendo aportes desde cualquier lugar que le corresponda, desde cualquier lugar que le toque, y que con esto pues pueda seguir contribuyendo, aunque sea desde cualquier lugar se hace patria y desde cualquier trinchera se defienden los mejores intereses del país y de la sociedad. Él como padre, como ciudadano, como compañero nuestro, como participante de los medios de comunicación, del periodismo, defensor de las libertades, defensor del Estado de Derecho, sabemos que va a seguir haciendo un trabajo importante dentro y fuera de su partido. Mi abrazo a mi compañero Felipe Romero Sánchez, mis felicitaciones a todos los que pudieron ser señalados con el triunfo de su voluntad, también a la parte electoral, a nuestro querido Nayib Chaede, que estuvo con nosotros mucho tiempo y que sé que ahora va a tener una gran responsabilidad en esa organización política. También mi abrazo y felicitación. Vámonos de inmediato con el presidente Luis Abinader. Recibió el día de ayer, domingo, del Congreso Nacional la Constitución modificada. Afirmó que se le colocaron una serie de candados o controles o se dificultó más el sistema de modificación en ciertos aspectos, como son la variación del modelo presidencial de repostulación, que ha sido por años el ir y venir, el acordeón que se ha tocado y que se ha ampliado y exprimido más que precisamente un instrumento musical de este tipo en un merengue típico. También afirmó que estos instrumentos garantizan a la población de que ningún político del presente o futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. Eso siempre es posible, pero es menos probable con el encarecimiento, insisto, de ciertas herramientas de la propia Constitución. Hay que hablar de este tema, obviamente de todos los aspectos que son tocados, sobre todo a raíz de una información que estuvo siendo corregida por el propio presidente de la Cámara Alta. Quería dar parte de esto en los titulares porque hubo gente que aprovecha la inmediatez, sobre todo de los medios de comunicación de nuevo cuño, y que tienen pues a veces una llegada rápida a la gente. El artículo 274 sobre el periodo constitucional de los funcionarios ordena que mediante la ley para resolver los problemas de la línea sucesoral, dice, en caso de vacío en la línea sucesoral del nivel municipal, la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes. Este párrafo fue ignorado o falseado por algunas fuentes que dijeron que directamente la variación de la Constitución le daba un poder omnímodo al presidente de la República, le daba un poder cuasi dictatorial para nombrar el sucesor entonces de un alcalde saliente. Y ese texto no deja lugar a dudas de que no es así. Desde tempranas horas de este domingo ayer, agentes policiales de grupos élites fueron apostados en diferentes puntos de la ciudad de San Francisco de Macorís a propósito del llamado huelga por 48 horas que iniciaron hoy lunes a las 6 de la mañana. Grupos de la provincia de Duarte que son harto conocidos por las convocatorias y por asumir las luchas sociales desde la práctica, sobre todo los paros, y donde se han dado a veces muchas situaciones que es preferible prevenir e evitar. En Santiago, un vehículo cayó al canal de riego Ulises Francisco Espaillat, sector Ciudad Satélite. El vehículo lo conducía José Antonio Almonte junto a su hija de 4 años, Dios santo. 2 accidentes de tránsito provocaron el derribo de postes de luz y originaron averías que dejaron a oscuras sectores de San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán y Elías Piña, puesto que afectaron la línea de transmisión de la región.
Las internacionales hablan de la reñida campaña entre Donald Trump y Kamala Harris al cerrar estados como Nevada. La carrera está acelerando el próximo 5 de noviembre, que es cuestión de apenas unos días. Va a haber el llamado a las urnas en los Estados Unidos y el seguimiento a los resultados. Las declaraciones de Trump en un meeting provocaron la reacción, obviamente, de gente del espectáculo, casi siempre, si se fijan. Ricky Martin reaccionó muy molesto, mientras que la organización hispana LULAC, que es la más antigua en términos políticos, exigió una disculpa luego de que se refiriera a Puerto Rico en el Madison Square Garden como una isla flotante de basura. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó este domingo al gobierno de Luis Arce de buscar eliminarlo con un ataque armado supuestamente planificado con 2 de sus ministros con el fin de acabar con el sistema, con el partido Movimiento al Socialismo, que por cierto es el partido de gobierno, pero bueno. Al menos 2 periodistas fueron asesinados, según informaciones desde Gaza, Nadia Imad al-Sayed, Abdur Raham Samir al-Tanani, según la oficina de medios de Hamas, por supuesto, a Al Jazeera. Y como suele ocurrir en estos casos, sería bueno, investiguen sobre, obviamente, cuál es el trabajo periodístico, ¿no?, de las personas que se citan acá. El Papa Francisco lamentó este domingo el asesinato en México del sacerdote Marcelo Pérez, frecuente denunciante de la violencia del crimen organizado. Después se oficiaron una misa en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas es un municipio del sur en Chiapas, donde ocurrió aquel levantamiento histórico del 1 de enero de 1994. Así que es un área muy, muy comprometida en el trabajo eclesiástico con el tema social. Así que es un asesinato sin dudas que llama la atención. Es bueno recordar que en México el asesinato del cardenal Posada Campos en 1993 fue clave para descubrir ante el mundo, ¿no?, el gravísimo problema de la seguridad pública y de la penetración de los grupos de los carteles, que en ese momento no eran tal vez tan conocidos como lo son ahora en este momento. Fue proclamada la Constitución, la número 40 del país. El tema pasó tal vez más desapercibido en la semana, producto de otras discusiones y de otros debates. Se dieron finalmente la colocación de los famosos candados constitucionales a la idea de que la modificación de el formato que tenemos de postulación y repostulación presidencial tenga tiempo para madurar. Y que tenga tiempo para madurar implica que dejemos correr el tiempo y veamos la pertinencia de ese sistema. La Constitución de 1966 permitía la reelección indefinida. Lo curioso es que en el 66 el acuerdo político del Partido Reformista, que tenía poco tiempo de fundado, implicaba que quien llegara a la presidencia en el 66 no iba a repostularse en el 70. Ese era el acuerdo entre Joaquín Balaguer y don Rafael Augusto Lora de Santiago de los Caballeros. Acuerdo que por supuesto no fue cumplido por el presidente Balaguer, llevando a Augusto Lora, que había sido su primer vicepresidente, a renunciar del Partido Reformista, a fundar su propia facción política, el MIDA, y presentarse con el MIDA, con el Toro, en las elecciones del 70, las cuales obviamente perdió dentro de un amplio debate y cuestionabilidad, ¿no?, sobre la limpieza y la transparencia de esos comicios, con la ausencia de la oposición más articulada, que era el Partido Revolucionario Dominicano. El presidente Balaguer, producto de esta misma situación, se presentó a la reelección en el 74, no hubo oposición, la que había en el Acuerdo de Santiago finalmente no se presentó por las pocas garantías y la presencia de las Fuerzas Armadas altamente politizadas. En el 78, el presidente Balaguer volvía a mostrarse como candidato en medio de una crisis importantísima que llevó a su derrota, más allá de que pudiera presionar desde el poder para que se le otorgaran senadurías que no fueron ganadas por el voto libérrimo de los dominicanos y que le permitieran mantener cierto control todavía de la elección de los jueces. A partir de ese momento, llega a la presidencia con la misma constitución un partido que había hecho de la no reelección una especie de mandato, una especie de mantra y de negación, obviamente, del balaguerismo y del caudillismo del Partido Rojo. De manera que don Antonio Guzmán Fernández no se repostuló, aunque sí hubo escarceos, conatos, tentaciones de convencerlo de que lo hiciera. Finalmente no ocurrió. Le sustituyó Salvador Jorge Blanco, previo interinato de Jacobo Magluta, y evidentemente arrancó con todo. Avanzada Electoral fue su movimiento político electoral. Muchos pensaban que si hubiera tenido una presidencia exitosa, tal vez hubiera intentado repostularse. No
lo terminó haciendo, entre otras cosas, imbuido en la crisis a partir de abril del 84 que tuvo su gobierno y en la forma en la que terminó saliendo del poder. Retornó el presidente Balaguer en el 86, fue candidato en el 90 en una de las peores crisis económicas y también políticas que tuvo la República Dominicana. Los resultados electorales no satisfacieron a nadie en términos de transparencia y definitivamente en medio de una ola de alegatos de fraude, pues el país mantuvo la gobernabilidad, aunque a un precio muy alto de erosión de nuestro sistema democrático. En el año 94 volvería una vez más a presentarse a la presidencia. Aquí las acusaciones y demostraciones del fraude fueron más evidentes todavía. Las dislocaciones estaban a la orden del día. Usted se presentaba a votar en San Juan y salía que debía votar en Samaná. Y esas dislocaciones, así como otros aspectos y malas mañas, pues terminaron generando un fardo suficiente como para que la presión internacional y la presión interna lograra generar un pacto, lograra generar una negociación, una salida. 2 años después vinieron los comicios del 96, a los cuales el presidente Balaguer no pudo presentarse, y comenzaba el cambio reciente en época moderna del formato electoral. Ese cambio permitió la llegada al poder de un nuevo presidente, que en ese entonces fue Leonel Fernández. Fue derrotado en segunda vuelta José Francisco Peña Gómez y fue derrotado en primera vuelta el candidato Jacinto Peinado. Eran, por lo tanto, rostros nuevos y frescos en algunos casos, eran rostros de revalidación o de renovación biológica en algunos casos y de reafirmación democrática en otro. En el año 2000, 4 años después, el presidente Fernández no podía repostularse, lo respetó. Hubo también quien intentó convencerlo, hacer escarceos de que lo hiciera, pero no tenía la fuerza dentro del Congreso pues para lograr una modificación, más allá de que en el peguerazo logró dividir las fuerzas legislativas que tenía el PRD en ese entonces y poder hacer algunas modificaciones desde el Poder Ejecutivo hacia el Congreso. En el año 2000, Hipólito Mejía por el PRD, Danilo Medina por el PLD y nueva vez el presidente Joaquín Balaguer por el Partido Reformista terciaron en las elecciones que se definieron por un escaso margen en primera vuelta. El presidente Hipólito Mejía llegó bajo una constitución que no permitía la reelección consecutiva, negó muchísimas veces su interés en hacerlo, su voluntad de hacerlo, y terminó después de tantas veces generando la modificación constitucional que permitió la reelección consecutiva y eliminó el colegio electoral, y que le dio el chance entonces de buscar la repostulación en el 2004, inmersos en una gravísima crisis económica, política e institucional terrible que significó la intervención en bancos dominicanos del sector privado, un retroceso grave del crecimiento de la riqueza y de la construcción de la prosperidad que había tenido la República Dominicana desde el año 92 en adelante. Fue detenido por el voto popular que le dio a Leonel Fernández el chance de retomar la presidencia de la República en el año 2004 y le ahorró al presidente Fernández cualquier situación de tener que modificar la Constitución, más allá que a partir del año 2006 tendría mayoría en ambas cámaras, pues pudo disfrutar del cambio que había hecho su antecesor, uno no sabe para quién trabaja, y que le permitió en el año 2008 lograr la repostulación y reelección constitucional respetando el texto de ese entonces. En el año 2012, habiéndose por lo tanto constituido el proceso de los 2 periodos y nada más, comenzó una vez más el escarceo y comenzó gente a tratar de convencer al presidente Fernández de que él tenía todo el chance, obviamente, y la legitimidad. Se hizo aquel acto tragicómico de los 2 millones de firmas que nadie vio y que nadie recuerda haber firmado ninguna, del Palacio de los Deportes, y la idea de mucha gente de que, bueno, todavía hay gente que la tiene, de que este país solamente podía ser gobernado por una persona. Era un mandato casi divino. Y ese acto no bastó para convencer ni siquiera a sus correligionarios de que tenía que ser así. Se celebraron primero comicios internos en el PLD, eligieron a Danilo Medina como candidato, Medina se impuso a Hipólito Mejía en la justa electoral, y esto terminó pues generando un nuevo periodo donde el presidente Medina en el año 2015 con mayoría extraordinaria pues vuelve a reformar la Constitución, vuelve a colocar el modelo de los 2 periodos y nunca más, y coloca incluso un transitorio específico sobre su participación en esos comicios que nos lleva a 2019, cuando otra vez comienza el nadie más puede sustituirlo, el señor presidente, usted o ninguno, usted o nadie, y comienza la presión para que el presidente Medina volviera a modificar la Constitución, o incluso sin modificarla, decían algunos, pues se repostulara en el 2019. Esto no ocurrió en medio de una serie de situaciones
críticas también. Y en el año 2020 los comicios en medio de la pandemia se celebraron con Gonzalo Castillo como candidato por el PLD y Luis Abinader como candidato por el PRM, que terminó pues ganando las elecciones. Esta modificación electoral, por lo tanto, marca esa diferencia de que ahora, más allá de ser un cambio, es un cambio que congela todavía más, encarece la posibilidad de modificar ese sistema electoral que llamamos el sistema norteamericano de los 2 periodos y nunca más, y de la repostulación, no solo la reelección, es repostularse independientemente de que se logren los resultados electorales o no, y de que esto pueda dejarse madurar, dejarse añejar y se convierta en un modelo ya clásico y tradicional de la democracia dominicana. Pausamos, terminamos esta introducción del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Cuando retornemos estaremos junto a nuestros compañeros de cabina haciendo el recorrido por los comentarios y opinión de cada uno de ellos en el inicio de este lunes 28 de octubre. Es el Gobierno de la Mañana, la Z101. Llévatelo, Cundo.